Ahora sí vamos a comenzar. Ok, nuestra unión con Cristo. Nuestra unión con Cristo es una relación en la cual nosotros estamos en Cristo, Cristo está en nosotros, somos como Cristo y estamos con Cristo. 4 detalles a esa definición. Estamos en Cristo, Cristo está en nosotros, somos como Cristo y estamos con Cristo. Ahora definimos algunas cosas para un poco entender esto. ¿Qué quiere decir que nosotros estamos en Cristo? ¿Ya somos nuevas criaturas? ¿Ya? Resucitados. Resucitados espiritualmente, esperamos la resurrección al final, ¿no es cierto? Eso tocamos cuando hablamos de la glorificación. No tenemos toda la resurrección ahora. Y vemos muchos atributos de la salvación y de la vida cristiana. Hay muchas cosas que son la ya y no todavía. Recibimos una parte, una porción ahora, pero hay algo mayor que nos espera más adelante. ¿Qué quiere decir que Cristo está en nosotros? ¿Ya? Ok. Es aún más que el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿O es mucho mejor? Sería una pregunta. Es mayor. Realmente el único pasaje que viene a mi cabeza de eso es Romanos. Escrito está. Pablo está diciendo que en él somos, nos movemos, existimos en él. ¿O por qué para eso? Ujú. Creo que el siguiente va a ser más fácil, quizás. Somos como Cristo. ¿En qué sentido? Porque fue hecho el mayor de muchos hermanos a fin de que seamos. Ok. Somos parte de la misma familia. Él es nuestro ejemplo. Y también dice, no sé si es Gálatas, también está escrito, creo que es Efesios, que hasta que todos alcancemos la estatura del varón perfecto. Es nuestro estado también. Ya. En ese sentido. ¿Ya? Y seremos como Él, porque algún día le conoceremos como Él nos conoce. Ujú. Pablo en Colosenses lo hace bien claro que Cristo es la plenitud de Dios, es la imagen de la deidad y que nosotros estamos en Él. ¿Ya? Somos como Cristo en otro sentido también en nuestra función. ¿En qué sentido nuestro llamado tiene que ver con Cristo? ¿Ok? Reconciliación, somos sacerdotes, el sacerdocio universal de todos los creyentes. Nosotros somos embajadores de Cristo. Unión de Cristo es una de estas doctrinas que a veces no profundizamos mucho en la idea de que somos unidos con Cristo. Pero tenemos que ver que Cristo, a pesar de que ascendió, es lo que leemos en el libro de Hechos, ¿no? A pesar de que en el comienzo del libro de Hechos, Jesús abandona, entre comillas, a sus discípulos, ¿qué sucede? Que el ministerio de Cristo no deja de existir, Cristo no deja de ministrar, el ministerio de Cristo sigue a través de la iglesia, a través de nosotros. Entonces no hay cristianos medianos, no hay cristianos de un cierto nivel que nos sirven mucho. Todos nosotros que estamos en Cristo estamos unidos con Él y que esa unión nos une a su propósito,
a su llamado, a su ministerio en la iglesia. Ahora, ¿qué significa que estamos con Cristo? ¿Ya? ¿Y su herencia? ¿Compartimos su herencia? Ujú. Ujú. ¿Y cuál es la promesa al final de la Gran Comisión? Que es medio raro porque Jesús los deja. ¿Pero qué dice? Yo estaré con ustedes. Entonces, ¿en qué sentido Cristo está con nosotros? ¿A través de su Espíritu? Y a través de la iglesia. Tenemos que ver igual como nosotros recibimos el mismo llamado, la misma función de Cristo en la iglesia. Eso significa que la iglesia es o son las manos y los pies de Dios aquí en la tierra. Eso es realmente la base para membresía. No hay otra base. Fuera de esta idea que la iglesia es la manera que Dios obra, actúa y ministra al mundo, no hay sentido para ser miembro. Pero la razón que nos sometemos a una iglesia local, la razón que trabajamos en una iglesia local, no es porque nos gusta tanta burocracia, espero que no. Elisban dice que sí. Es porque eso es la manera que Dios usa. No es una institución que simplemente representa a Cristo de vez en cuando. ¿Cuál es nuestra lucha con eso? Que la iglesia es 100% falible. Que la iglesia vez tras vez nos decepciona, nos abandona, no nos cuida bien. ¿Hay abusos en la iglesia? Por eso hasta hoy reclamamos una reforma, ¿no es cierto? Una reforma peruana. ¿Por qué? Porque la iglesia no ha llegado a su perfección, a su santidad, pero tampoco nosotros. Y si la iglesia falla es porque nosotros somos miembros de la iglesia y nosotros también somos falibles. Entonces nos dificulta un poco la idea que Dios va a usar algo no 100% santo para llevar a cabo su ministerio, sus metas. Pero las Escrituras es bien claro. Así usó el pueblo de Israel, así usa el pueblo de Dios neotestamentario o la iglesia. Nuestra unión con Cristo, la idea que nosotros somos unidos con Él, nos da una idea que Dios, viendo la comunión, la intimidad que el Padre tiene con el Hijo, y el Hijo que tiene con el Espíritu, y el Espíritu con el Padre, que ellos tres decidieron que nosotros tengamos la misma relación. ¿Se dan cuenta? Ahora, no es que al ser injertados nosotros en la iglesia significa que Dios ya no es triuno, sino es, no sé cuál es la palabra, de 4 personas o más. No significa que llegamos a ser parte de la Trinidad, pero experimentamos, disfrutamos de una relación tan íntima con Cristo. Vamos a leer Filipenses 3. Y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no por tener mi propia justicia que viene por la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe en Cristo, a fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección y de participar de sus padecimientos, para llegar a ser semejante a Él en su muerte, si es que de alguna manera llego a la resurrección de entre los muertos.
No es que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago. Me olvido ciertamente lo que ha quedado atrás y me extiendo hasta lo que está delante. Prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos sintamos esto mismo. Si ustedes sienten otra cosa, también esto se lo revelará Dios. ¿Cómo puede Pablo, rapidito, cómo puede Pablo dice todos los que somos perfectos? ¿Cómo puede decir eso? Mientras un versículo, 2 versículos antes, hizo bien claro que ya no había logrado la perfección. Eso es la ya y no todavía. Eso es la idea que nuestra unión con Cristo nos une tanto para llevarnos a una santidad, una justicia, y Pablo hace bien claro en Filipenses capítulo 3, que no es su justicia. ¿Es una justicia de quién? La justicia que es de Dios y que viene por la fe. Es una justicia ajena. Una buena defensa para la nueva perspectiva de Pablo. ¿Ustedes recuerdan qué era la nueva perspectiva de Pablo? La idea que nuestra justificación es algo que nosotros desarrollamos en esta vida. También eso es una doctrina muy parecida a la católica, que la justicia es un proceso de justificación, es hacernos más justos. Ellos confunden santificación y justificación. Casi no tienen ellos una palabra para santificación, porque lo reemplaza justificación. Pero Pablo hace bien claro aquí en Filipenses 3, yo estimo todo como pérdida. ¿Por qué? Por lo que he recibido, que vino del otro, que vino por la fe, que es una justicia, y una justicia perfecta. En este pasaje no hay la palabra unión con Cristo, pero vemos que Pablo está unido con Cristo, está unido en su justicia, en su justificación, está unido en su propósito y llamado. Porque ahora Pablo, ¿qué en otras palabras está diciendo? ¿Y qué dijo en capítulo 2? ¿Qué es el propósito? ¿O qué es un resumen de capítulo 2? Cristo se humilló y realmente esa parte de que Cristo se despojó de todo, eso es un ejemplo, es una ilustración de lo que realmente Pablo está tratando de decir. ¿Qué es el propósito de capítulo 2? Ustedes tienen que ser humildes. Ustedes tienen que considerar a los demás como superiores. ¿Por qué? Porque eso es el ejemplo de Cristo. Es más que simplemente tener a alguien en la vida para decir, yo quiero ser como Él. Somos llamados para vivir como Cristo. Significa ponernos túnica y vagar por 3 años haciendo ministerio con 12 hombres. Creo que no. Pero despojarnos, humillarnos, servir a otros como si fueran ellos superiores a nosotros mismos. Por supuesto. Entonces Pablo está dejándonos un ejemplo no solamente de sí mismo, y realmente él no quiere dejarnos como ejemplo como sí mismo. Quiere señalarnos a Cristo que Él es nuestro ejemplo. Él es nuestra meta. Porque somos unidos con Él. Este es un tema realmente muy profundo. Es como, muchas veces Megan empaca mi maleta cuando yo viajo.
Y ella tiene una manera de empacar las cosas que después de sacar todas las cosas, nada puede entrar. Yo nunca puedo devolver las cosas a la maleta como hizo ella. Esta doctrina es igual. Ya. Al profundizarnos un poco, se amplía tanto que es imposible poner las piezas otra vez. Hay un montón de pasajes que hablan de nuestra unión con Cristo. Y luchamos realmente entender y creer y confiar en estas doctrinas. Porque sabemos que no lo merecemos. Y es demasiado difícil aceptar la idea que Cristo va a unirse con nosotros. Si nosotros queremos una ilustración, es como un matrimonio. Dejamos de ser simplemente una persona más. Recibimos una herencia. Recibimos un nombre. Recibimos un propósito, una identidad. Nuestra unión con Cristo habla de nuestra nueva vida, como dijo Claudia. Habla de nuestra misión en la iglesia. Cuando pensamos en nuestro valor, cuando pensamos en nuestro propósito en la vida, todo es definido y dirigido por nuestra relación con Cristo. Así que no importa si cumplimos todas las cosas para los hombres, si tenemos toda la aprobación de los demás, porque tenemos la de Cristo. Ahora creo que tenemos Colosenses 3. Puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra, porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué significa ese último versículo? ¿Cómo hemos muerto? Quizás los colosenses. Algo interesante es que dentro de una generación la iglesia de Colosenses completamente se perdió, desapareció de la faz de la tierra, porque había un terremoto y toda la ciudad fue enterrado. ¿Cómo se llama esa ciudad cerca de Huaraz? ¿Chivay? No, Chivay es por este lado. ¿Yungay? Yungay, que en 1970, que el terremoto y la montaña completamente enterró como 80% de la ciudad. Pero gracias a Dios, Pablo escribió a ellos antes de eso sucediera. Entonces, ¿qué quiere decir que ustedes ya han muerto? Hemos muerto al pecado, al mundo. Eso significa que hemos renunciado todo lo que nos identificaba con el mundo. ¿Eso es una realidad para ti ahora? Estoy entrando a predicar un poco, lo siento. Un hermano dijo cuando justamente estaba hablando de la palabra muertos al pecado, que dice, si hemos muerto al pecado, ¿por qué seguimos pecando? Ok. ¿Está bien? ¿O estás haciendo la pregunta? ¿Ya? ¿Escucharon su pregunta? Si ya hemos muerto al pecado, ¿por qué seguimos pecando? Entonces no hemos muerto al pecado, no. ¿A qué hemos muerto? Bueno, sabemos que la audiencia de Colosenses 3, 1 a 3, que son pecadores. ¿Por qué? Porque dice, busquen las cosas de arriba. Pongan la mira en las cosas del cielo, no en la tierra. Pablo está corrigiéndoles. Está corrigiendo comportamiento.
No podemos decir que ellos habían muerto 100% al pecado y también eran pecadores. Lo que tenemos que entender es que muerto al pecado habla de que el pecado ya no nos condena. Realmente esa pregunta es la pregunta para la vida cristiana. ¿Por qué sigues pecando? Nosotros mayormente hacemos esa pregunta de una actitud, de una postura pasiva al pecado, ¿no es cierto? Les voy a dar dos ejemplos de la misma pregunta. La primera, la que el hermano acaba de manifestar. Si yo ya he muerto, ¿por qué sigo pecando? Eso es una pregunta. Ahora la segunda pregunta. Si yo ya he muerto al pecado, ¿por qué sigo pecando? Ahora, quizás no nos anotamos mucha diferencia entre ellos. Pero mayormente tratamos al pecado si nosotros fuéramos víctimas de ello. ¿Por qué sigo pecando? Como si es culpa de otra persona. ¿Por qué sigo pecando? ¿Por qué Dios me deja pecar? La razón es porque aunque espiritualmente hemos muerto al pecado, todavía decidimos con nuestra propia voluntad de no dar la muerte todavía a la naturaleza pecaminosa. Porque hay algo ahí que para nosotros es rescatable. Pensamos que hay algo que todavía quiero disfrutar. Realmente la respuesta a esa pregunta es porque sigues queriendo pecar. Y aunque tu cuerpo, tu vida espiritual 100% ha muerto al pecado, tu voluntad no se ha renovado 100% todavía. Y todavía deseas mucho el pecado. Eso es realmente la respuesta a esa pregunta. Jamás podemos decir, bueno, Cristo no me santificó suficiente todavía, lo siento. Seguimos pecando porque queremos seguir pecando. ¿No es cierto? Hay una palabra que dice hipercalvinista. Claro. ¿A qué se refiere? Hipercalvinismo entra un poco lo que yo diría, es fatalismo, que quiere decir que nuestras decisiones no importan tanto, que como Dios decide todo, Dios preordena todo, entonces, bueno, prácticamente mi voluntad no tiene mucho sentido. Pero cuando nosotros pecamos, ¿eso es la voluntad de Dios o nuestra voluntad? ¿Qué crees? Puede ser voluntad de Dios. Dios no tiene pecado. Sí. Vemos que la Biblia habla de diferentes voluntades de Dios. Por ejemplo, podemos pensar en la voluntad moral de Dios, que si queremos una manifestación de eso, son los 10 mandamientos. Eso es la voluntad moral. Eso muestra el carácter, la moralidad, la perfección, la santidad de Dios, la voluntad moral. Pero cuando hablamos de la voluntad soberana, Él deja algunas cosas suceder. Y sí es cierto que si yo peco, si yo cometo un pecado, fue por mi voluntad y también por la voluntad soberana. Pero nunca deberíamos pensar que la razón que pequé era porque Dios me hizo así, o quería. Claro. Porque al final no podemos conocer la voluntad soberana de Dios. No podemos conocerla. Por eso la idea del libre albedrío no es un problema aún para el calvinista. Para el hipercalvinista quizás. Realmente muchas personas confunden calvinismo con hipercalvinismo. Si no eres calvinista,
hay un cierto rechazo hacia la idea del calvinismo, porque en lo que entienden es hipercalvinismo. Calvino, primero, Calvino, cada vez que él escucha en el cielo calvinista, él no puede, jamás le hubiera gustado escuchar que había personas calvinistas. Pero las doctrinas de Calvino nunca hablaban de la soberanía de Dios de una manera que la voluntad humana no importa. Y cuando estudiamos los textos, la gran mayoría eso es bien interesante, la gran mayoría de los textos donde más enseña voluntad soberana de Dios, también enseña voluntad humana. Un buen ejemplo de eso es Juan 3. ¿Qué recordamos de Juan 3? ¿Qué recordamos de Juan 3? Nicodemo, muy bien, Jesús con Nicodemo. Y le enseña nuevo nacimiento. Tú tienes que nacer de nuevo. Y todo ese pasaje es bien claro que algo tiene que suceder a ti. Que no es voluntad humana. Eso era Juan 1. Ok, vamos a volver a Juan 1. Juan 3, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. En otras palabras, no lo puedes hacer tú. Algo tiene que suceder a ti. ¿No recuerdan ustedes Juan 3, 16? Por favor, eso es la cita bíblica más memorizada. Ajá. ¿Qué dice Juan 3, 16? De tal manera amó Dios al mundo. Y cuando he conversado con personas que fuerte quieren proclamar el libre albedrío, la voluntad humana, la responsabilidad humana, ¿dónde van? Juan 3:16. Ok, pero ¿a quién está hablando Jesús? A Nicodemo. Juan 3:16 es dentro de la conversación con Nicodemo. Ok, volvemos a Juan 1. Juan 1:12, ¿qué dice? Eso es mi versículo favorito. Ajá. Los que creen en su nombre. En otras palabras, tiene la idea, quien sea que cree en el nombre del Señor será salvo. Pero ¿qué dice al final del versículo? Que no son engendrados o no son nacidos de voluntad humana. Siempre va juntos. Lee la oración sacerdotal de Jesús en Juan 17. Jesús es bien claro que todos los que creen en mi nombre serán salvos. Y después habla, no he perdido ninguno que me has dado. Con la excepción, excepto el hijo de perdición. O Romanos 9, 10, 11. No puedes evitar. Romanos 9 habla de la soberanía. Y hoy es chocante porque prácticamente Pablo dice, cállate, ¿quién eres tú para hablar al alfarero así? Él decide de quién va a tener misericordia. Después llegas a capítulo 10. ¿Y qué dice Pablo en capítulo 10? Si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesús fue resucitado, serás salvo. Ahí está. Entonces siempre van juntos. Vemos que los autores de la Biblia siempre hacen un sándwich de esa responsabilidad humana y la voluntad divina. Eso es calvinismo. Bueno, volvemos a unión con Cristo un poco. Porque ustedes ya han muerto, las cadenas del pecado ya no están en ti. Romanos 8, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero ¿qué quiere decir que tu vida está escondida con Cristo en Dios? ¿Por qué no dijo nomás tu vida está escondida en Dios? Nuestra unión con Cristo. ¿Y qué quiere decir escondida? Que ahora la gente no nos puede ver. Está guardada, protegida, refugiada. Nuestra unión con Cristo es
bien importante. Ok, ahí vamos a terminar con unión con Cristo. Vamos a ver. Vamos a hablar un poco de soteriología en otras iglesias. Primero, la soteriología católica. Como muchos de ustedes y como recién hemos estudiado un poco la Reforma, vemos que en el cuarto siglo había un hombre que se llamaba Agustín de Hipona. Agustín tenía cuántos debates con un hombre que se llamaba Pelagio, ¿ya? Donde tenemos la palabra pelagianismo. No es plagio, es Pelagio. Pelagio decía que nuestra salvación es 99% gracia y un porcentaje obras. Que el hombre, el ser humano, tiene que esforzarse, tiene que producir algo bueno para que Dios le salva. Ahora, quemaron a Pelagio porque fue un hereje. Agustín en ese tiempo era uno de los primeros teólogos que escribió bastante acerca de la justificación por la fe. Por eso es tan poético e irónico que dentro de 1200 años después, la Iglesia Católica ha cambiado su doctrina de justificación a pelagianismo. En otras palabras, ¿qué sucedió? Martín Lutero fue un monje ¿de qué linaje? Agustino. En otras palabras, él era experto en las lecturas de Agustín. Y leyendo todas estas doctrinas de Agustín de Hipona acerca de la justificación por la fe, 100% gracia, ni hay un porcentaje de obras. Eso es lo que dio a nacer un poco muchas de esas doctrinas que fastidiaban tanto a Lutero. Entonces, ¿qué sucedió? La Iglesia Católica misma, por la herejía que cometió Pelagio, ellos llegaron a adoptar como su doctrina principal. Ahora, podríamos decir que en el tiempo de Lutero no era tan preciso, tan cierto. Por ejemplo, las indulgencias no habían llegado todavía a ser doctrina oficial de la iglesia. Era una práctica de la iglesia. Pero con la contrarreforma, que la Iglesia Católica respondió a la reforma, ellos, una cosa buena que hicieron es que sí quitaron las indulgencias, en su mayoría. Hasta hoy realmente se puede comprar, pero es difícil. Pero algo que ellos sí hicieron, que era muy malo, es que ellos sí concretizaban la doctrina de su doctrina de la justificación, que prácticamente es pelagianismo, que siempre hay una cierta necesidad de obras para ser salvo. Recuerden ustedes que cuando hablamos de los atributos de nuestra salvación, de nuestra soteriología, hemos juntado fe y arrepentimiento. Eso, claro, eso está bien, porque el arrepentimiento siempre va con la fe. Lo que no debemos confundir es que no recibimos la justificación hasta que nos arrepintamos. Porque la justificación, la salvación viene sola por la fe. Entonces, ahora, en el Segundo Concilio Vaticano, en 1959, ha mejorado bastante. En muchas maneras, la Iglesia Católica está tomando algunos pasos hacia la Iglesia evangélica. Ahora, no sé si estas doctrinas realmente han tenido gran efecto en la Iglesia Católica de Latinoamérica. Porque si somos honestos, no nos gusta cambiar muchas cosas. No nos gustan cambios.
Pero en muchos lugares en el mundo la iglesia católica poco a poco está pareciendo más evangélico. Y hay iglesias que están pareciendo más católico. Por ejemplo, la iglesia anglicana, que hace un siglo casi, bueno, no desapareció, porque es la iglesia oficial de Inglaterra, pero muy baja asistencia, no tenía mucha influencia en el mundo. La iglesia anglicana hoy está creciendo bastante. Siempre me fascina que hay iglesia anglicana fuera de Inglaterra, pero hay. Y es donde está creciendo más rápido, en África, aún en Latinoamérica, aunque creo que solo en el Perú solo tenemos una iglesia anglicana en Lima. Quizás hay más, pero no hay muchos. En los Estados Unidos hay bastante. Y la iglesia anglicana, bueno, doctrinalmente es muy buena. En cuanto a liturgia, es muy católica. Es muy católica. Puedes entrar en un culto de una iglesia anglicana y vas a pensar que estás en una iglesia católica. Pero su doctrina, su doctrina de justificación es muy buena. Ok, el catecismo católico. Eso es lo que dice. Dado que la iniciativa pertenece a Dios en el orden de la gracia. Eso suena bien. Nadie puede merecer la gracia inicial del perdón y la justificación al comienzo de la conversión. Movidos por el Espíritu Santo y por la caridad, podemos merecer para nosotros y para los demás las gracias necesarias para nuestra santificación, para el aumento de la gracia y la caridad y para el logro de la vida eterna. Ahora, hasta aquí, yo hubiera podido dar eso a ustedes y probablemente no hubieran pensado, eso es católico, ¿no es cierto? Quizás no por el lenguaje. Nadie puede merecer la gracia inicial. Eso está bien. Pero movidos por el Espíritu Santo y por la caridad, podemos merecer para nosotros y para los demás, las gracias necesarias para nuestra santificación. En otras palabras, ¿qué quiere decir? Que entramos en el reino por gracia, pero desarrollamos la vida cristiana por obras, para poder lograr la vida eterna. Que recuerden, para ellos significa el cielo. Entonces, aun si no logramos la justicia necesaria para el cielo, nuestra muerte, o si tenemos pecados no perdonados, o no confesados, mejor dicho, vamos a purgatorio. Pero por lo menos purgatorio es un ascensor, va a llegar al cielo siempre. Entonces, hay que ver, hay distinciones muy precisas. Porque como digo, podemos leer una parte y decir, está bien. Es peor en cuanto a las iglesias de los mormones y de los testigos de Jehová. Que realmente si nos profundizamos en sus doctrinas, de su soteriología y cristología, vemos que no comparten con lo que es bíblico. Como hemos dicho, justificación es un proceso, no una declaración legal al tener fe. Eso quiere decir que la Iglesia Católica rechaza la doble imputación. ¿Qué es la doble imputación? Vamos a dibujar a Lisbán. Está feliz. Y aquí está Jesucristo en la cruz. No vamos a dibujar a Cristo porque es contra la ley. Sí.
Ahora, doble imputación quiere decir que nuestro pecado, bueno, el pecado de Elisban, pasa a la cruz. Todos aceptamos eso, ¿no es cierto? Bacán, ya es claro, mi pecado está ahí en los hombros de Jesús, muy bien. Pero doble imputación quiere decir que la justicia, la perfección de Cristo pasa a nosotros. Recuerden de la lectura, ¿cuál es la diferencia o cuál de ellos es la obediencia pasiva y cuál es la obediencia activa de Cristo? Cuando nuestro pecado pasa a Cristo, eso es la obediencia activa de Cristo, Porque cumplió la... No, porque Él... O lo tengo al revés. Porque cuando su justicia pasa a mí es porque su obediencia activa, el cumplimiento de la ley, ¿no? Creo que sí. Vamos a arreglar eso, mira. Cuando nuestros pecados pasan a Cristo, eso es la obediencia pasiva de Cristo. Y su obediencia activa es cuando es que Él cumplió la ley por nosotros. Por eso es necesario que Cristo viva o viviera 30 y tantos años. La Iglesia Católica rechaza la doble imputación. Acepta la pasiva, que nuestro pecado está en los hombros de Cristo, pero no acepta la idea que la justicia de Cristo pase a nosotros. Eso no es parte de su soteriología. Soteriología de los mormones. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tienen muchos materiales, también los testigos de Jehová, pero ellos tienen varios textos extra bíblicos. Tienen el libro de Mormón, La pérdida del gran precio y Doctrina y Pactos. Son 3 libros. El libro de Mormón solo es uno de ellos. Y entre ellos 3 hay contradicciones. Si tuviéramos tiempo podríamos verlos. Y también, más grave, es que en esos 3 libros hay contradicciones con la Biblia. Ellos entienden un orden de autoridad de esos libros. Tanto que el libro de Mormón, por ejemplo, interpreta la Biblia, no al revés. Entonces, aunque ellos te dirían, nosotros leemos la Biblia, nosotros tenemos la Biblia, creemos en Jesucristo. Pero esa Biblia es sumisa a sus doctrinas extrabíblicas. ¿Creen en la salvación por fe? ¿Creen en la justificación por la fe? Ellos creen en Jesús como el único Salvador. Pero al conocer la iglesia, conocer su soteriología completa, ellos creen que solo se puede mantener la vida por obras. Por eso mayormente los mormones son buen trabajadores. Tienen entre todos el mejor ética de trabajo. También testigos de Jehová. Realmente nos avergüenza. Muchos recursos también. Ellos también, los mormones, creen en diferentes niveles de la salvación. Hay una salvación dada a todos. Entonces depende de tus obras, en qué nivel estás. Para los testigos de Jehová, un gran problema para ellos es que rechazan la Trinidad. Rechazan la divinidad de Cristo. Jesús es realmente un mártir. Jesús también es la manifestación, es la encarnación del arcángel Miguel.
Yo tengo enlaces de las páginas de estas iglesias. No estoy leyendo de Wikipedia. Entonces yo les puedo dar los enlaces de la página de los testigos de Jehová, por ejemplo, de donde enseñan que Jesús es el arcángel Miguel. Porque es una creación de Dios y tuvo poderes divinos, tal como los apóstoles. Ellos podían hacer milagros. Pero Jesús no es el Hijo de Dios en el sentido que es divino. Para eso ellos necesitan su propia interpretación de la Biblia, y la tienen. Pero si agarras uno de sus folletos del alto aposento, o del faro, así se llama, el faro, puedes leerlo y decir, wow, qué bacán. No es hasta profundizarse un poco más en sus doctrinas que veas un poco los problemas y las diferencias. ¿Alguna pregunta? Ok, ahí terminamos.